Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿Bien? ¿Bien por ahí? Se me escucha bien, ¿no? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo tampoco sé lo que va a pasar esta noche, la verdad. Pero bueno, esperemos que pasar un buen rato. Lo mejor de hoy, y permitidme que presuma de ello, pero nos han dado un premio Ondas. Entonces, por la tarde nos han dado un premio Ondas al mejor podcast. Entonces es motivo de celebración. Y por favor, aplaudid, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y permitidme que agradezca al equipo de Seagrams y al equipo de Vanity Fair y a los chicos de Yes We Cast por hacer que esta locura que se nos ocurrió un día precisamente tomando una copa, de hacer posible una conversación con gente que me interese, que me divierta, por la que yo sienta curiosidad, hacer posible eso. Y es más complejo de lo que parece hacer que esto cada jueves salga. Son muchas cosas, muchas agendas, muchas historias, pero al final conseguimos que salga y la verdad es que estoy encantado de que hayáis podido venir. Hablando de estas cosas que se intentan hacer y que luego no salen, muchos de vosotros quisisteis venir al podcast en directo que iba a salir, que íbamos a hacer justo la semana antes de la pandemia, o la misma semana, perdonad, sí, fue la misma semana. Y estábamos como aquí ahora, viendo las luces, viendo el sonido, viendo las cosas, y nos dijeron que las cosas estaban poniendo fea y tuvimos que pararlo. Y fue una pena porque, aunque estaba aterrorizado, tal y como estoy ahora, por supuesto, me apetecía un montón. Era como esas cosas que te ocurren que, por un lado, estás con miedo y con ese vértigo, y por otro lado, estás ilusionado de poder ver a la gente aquí, de poder ver un poco hecho realidad lo que hace un par de años intentamos hacer con este proyecto de podcast. Pero bueno, ya hemos hablado de todo esto y ahora yo os quiero contar qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No quería hacer algo muy distinto de la esencia del podcast, pero para ello sí que quería traer a un invitado que para mí fuera especial, algo distinto. Mi invitado de hoy, os puedo decir que ha vivido en Londres, en París, en Nueva York, en Washington, en Roma, en Jerusalén y en Buenos Aires. Es, como decía Julio Camba, una rana viajera. Mi invitado de hoy ha publicado varios libros contando historias en esas ciudades. Y dice, por ejemplo, en el libro de historias de Nueva York, que hoy nos viene es muy adecuado para esta noche ambientada en Nueva York, con Dante aquí poniendo cócteles y con la gente de Seagrams, pues contaba mi invitado que una frase al principio de su libro que me encanta, que es, dicen que cuando en Nueva York son las 3 de la tarde, en Europa son las 9 de 10 años antes. Es una frase que yo repito mucho y siempre queda como muy místico, ¿no? O sea, cuando lo digo yo en una reunión o algo así, digo, en Nueva York ahora son las... En Europa digo son las 9, pero de 10 años antes. Y la gente se queda como, wow, pensando y crea un efecto bastante guay. Mi invitado de hoy además me ha descubierto cosas muy importantes, como autores como Indro Montanelli, Hitchens, Jorge Ibargüengoitia. Me enseñó un poco para acercarte al periodismo, tener siempre cierto escepticismo. Me enseñó en sus libros que hay mafiosos que te pueden caer hasta bien. Me enseñó a identificar la procedencia de la vaca del Peter Luger viendo solo el color de la grasa de la chuleta. Me enseñó también la importancia de tomarte un buen martini, cómo hay que tomárselo, o la verdadera historia que hay detrás de la fuente de Piccadilly Circus. Me enseñó también el café de San Eustaquio y muchas más cosas, algunas muy inútiles, pero para mí muy importantes. Hay una anécdota que quiero contar que encapsula muy bien qué clase de persona es mi invitado de hoy y qué clase de persona soy yo. Bueno, mi invitado de hoy, algunos ya lo habréis sabido, he visto un par de caras por aquí, es Enric González, que es un gran periodista y un gran escritor, y que sus libros de historias de Nueva York, historias de Londres, historias de Roma, Memorias líquidas, son todos libros que he leído muchas veces. Pues cuando Enric estuvo de corresponsal en Roma y sacó luego un libro que se llama Historias de Roma, yo me fui, cuando nada más salir, me fui con mis amigos a un viaje a
a Roma unas navidades. Y en el libro de Enric habla mucho de una pizzería que para él es como su segundo domicilio, dice en el libro, que es la pizzería Monte Carlo, que seguro que habéis muchos estado y que es realmente un antro maravilloso. Entonces yo fui con mis amigos, porque lo había leído en el libro de Enric, y cuando estábamos ahí cenando en esas navidades, pues de repente vi el cartel de un cuadrito que tienen ahí enmarcado con la cubierta del libro de Enric de Historias de Roma. Y habla mucho de los dueños, habla de esa historia que hay, que es muy curiosa, de cómo son de personajes ellos. Y cuando me levanté para ir un momento al cuarto de baño, me crucé con el dueño. Y entonces estaba yo mirando lo del libro de Enric y entonces, pues probablemente un poco llevaba ya un par de copas, entonces le dije yo así como, así poniendo así la mano, Enric, sí, como yo le conozco a Enric. Entonces él me dice, ¿le conoces? Y yo, claro, en un momento un poco lost in translation, yo dije que sí, claro, como no conozco a Enric González, por supuesto. Entonces, a partir de ese momento, la noche cambió a algo muy diferente y muy absurdo, que fue conocer a todo el mundo que estaba ahí trabajando, nos llevaron a la cocina, cerraron el sitio, nos tomamos unas copas con ellos, hablando hasta las tantas de la mañana. Y claro, hubo un momento ahí, cuando yo creo que ya me estaban presentando a la abuela del dueño, que dije, es que creo que este señor se cree que yo soy amigo de Enric González, cuando no le he conocido ni le he visto en mi vida. Entonces, fue tal momento divertido, fue tal noche inolvidable, que todos mis amigos querían volver todos los días a la pizzería Monte Carlo. Y reservamos como 3 noches, la de Nochevieja, por supuesto, y reservamos otras 3 noches. Y yo estaba aterrorizado con el hecho de que me pudiera encontrar a Enric González ahí y todo el mundo se diera cuenta de que soy un farsante. Sobre todo ya la gente que era casi amiga, los dueños del restaurante. Entonces yo me senté cuando volví, como mirando la puerta, pedí la silla mirando la puerta para, si en un momento dado veía entrar a Enric González, yo salí para la puerta del servicio y evitar a todos ese momento tan ridículo. Paul Morand, que Mauricio Wiesenthal habló mucho de él en el podcast, ha sido uno de los podcasts más escuchados. Habló de Paul Morand cuando hablaba del esnovismo de las golondrinas, de esa capacidad para estar siempre viajando. Paul Morand, cuando estaba a punto de morir, dejó escrito que cuando él muriera querría que se hicieran maletas de viaje con su piel, que lo cual es una declaración así un poco, wow, Paul, a lo mejor es un poco intenso eso, y un poco además que una buena idea para un asesino en serie o algo así, pero Enric González creo que encarnaría muy bien esa especie de maleta cuando él ya no estuviera. Hay una historia que cuenta mucho Enric, sobre todo en su libro de Memorias Líquidas, que es muy recomendable, sobre todo si os gusta el periodismo y tenéis curiosidad por eso, que al final dice lo de cada mesa es un Vietnam, hablando de estar en la redacción de un periódico, tener que pelear por tu pieza, tener que pelearte con los jefes para conseguir contar una historia. Y decía eso, cada mesa es un Vietnam, ¿no? Y el otro día me acordaba de eso porque estaba leyendo una historia de Tobias Wolff, que es un escritor que me encanta, y contaba una historia de unos soldados que están en Vietnam, entonces les hacen una emboscada y les están disparando, y hay un soldado que es un novato, que el pobre pues está ahí un poco viéndolas venir y se le encasquilla el rifle o el CEDME o lo que tengan que disparar, que yo no hice la mili y se nota. Pues entonces se le queda encasquillado y no sabe arreglarlo. Entonces, en un momento ahí de ese humor ya de pura desesperación y de miedo, grita a los demás, ¿alguien tiene un destornillador? Entonces, otro soldado, aún más ingenioso, le responde enseguida, ¿de qué tamaño? Y yo creo que Enric González sería esa persona que te contesta lo de qué tamaño, ¿no? En el Vietnam, un poco todo el mundo con miedo, un poco con cierta socarronería por lo que viene, un poco en una ciudad extraña y extranjera, un poco raro, un poco suelto todo, pero sería esa persona que te hace eso con esa fina ironía que siempre se lee en sus páginas. Así que, bueno, para mí es un orgullo tremendo, de verdad, poder dar paso a Enric González esta noche y que esté aquí con nosotros y con vosotros. Así que muchas gracias por estar aquí, por escuchar el podcast, por hacer que todo esto sea posible y por venir aquí esta noche. Y ahora un abrazo, un aplauso para Enric. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's.
¿Cómo estás, Enric? Bien. Es una lástima, porque has dicho cosas tan bonitas y ahora voy a arruinarlo yo todo. Pero... Hombre, es que es muy... Yo te he leído con muchísimo interés siempre. Ya te he contado que por aquí hay algún amigo con el que yo me pasaba tus artículos, tus libros. Me han hecho de guía cuando he estado en otras ciudades y he descubierto cosas, como he dicho antes, un poco absurdas, pero siempre interesantísimas. Lo de la Monte Carlo es todo absurdo. Sí, todo lo que rodea a la Monte Carlo siempre. Cuenta un poco, porque la pizzería Monte Carlo, el dueño se divorció y una de las historias que él, o cuenta la leyenda, que no podía poner café ahí y que montó una cafetería al lado su mujer, ¿no? Dentro del acuerdo de divorcio estaba que él le pagaba a la exmujer una cafetería al lado de la pizzería. Él no servía cafés, de forma que sales de la Monte Carlo y vas directamente a la ex, que de esta manera cobra su pensión. Es muy italiano. Está todo pensado. Aquí están todos sus libros. Recomiendo mucho, de verdad, leer sus historias porque son diferentes. Siempre todo es un poco distinto con Enric. Es distinto porque está mal hecho, deprisa y al menos breve. Al menos breves. Eso siempre es algo que lo has hecho con mucha elegancia, ¿no? Escribir libros que son más o menos ligeros, pero ya te digo, están llenos de conocimiento totalmente que te vale a lo mejor para un quesito en el Trivial, pero... O no, pero... Sí, yo he conocido contigo sitios de Nueva York, el Pravda, que lo hemos hablado, que era un sitio donde ponían unos magníficos martinis, que ahora nos tenemos que tomar un martini, ¿no? Que es lo suyo. Que es... Están llegando. Cuento con ellos, sí. Están llegando, que eres un consumado bebedor de martinis. ¿Cómo estás? No, de martinis ¿Qué comentario voy a hacer? Ya, Sí, me gusta. No comente martinis ya, ¿no? Hasta aquí puedes leer. Ya está. ¿Cómo ha sido? Porque esa forma tuya de vivir de ciudad en ciudad, un poco cambiando continuamente, teniendo que volver a empezar de nuevo, tengo mucha curiosidad por cómo eso te ha forjado a ti un carácter y cómo tú te has adaptado a esas ciudades. Hombre, yo carácter, tampoco... Todo casualidad. Todo es casualidad. O sea, esto va de que yo quería ser veterinario. ¿En Zaragoza? Sí, porque en Barcelona no había facultad. Por esas cosas de la vida, te meten en prácticas en un periódico, 16 años y tocas algo de pasta. Pero bueno, pues joder. Y así es un trabajo al alcance de cualquiera. Y bueno, seguí con ello hasta... cambié de periódicos y me contrataron en El País y esto hasta la guerra del Golfo, que era todo tan mentira que me sentía bochornado y cuando volví dije, mira, dejo el oficio, aquí tan amigos y me voy a mi casa. Y entonces el director del diario, que entonces era Joaquín Estefanía, me dijo, ¿y no te interesaría más ir a Londres de corresponsal? Y yo, que ya estaba decidido, le dije, no. Y llegué a casa y le expliqué a la que entonces era mi mujer, pues me han ofrecido esto, pero no, yo ya no. Y claro, me miró y me dijo, pues tú eres imbécil. Llama ahora mismo a tu jefe y dile que sí. Y yo, que tengo poco carácter, por más que haya vivido en sitios distintos, pues llamé y dije, oye, ¿puedo decir todavía que sí? Y me dijo, sí, pues sí, y sí. Y luego todo por casualidad. Vas a un sitio, te acomodas, vas a otro, te acomodas y... Tu primer gran viaje fue a lo del Golfo. Gran viaje profesional. Sí, porque ya sé que te habías antes encargado de fundirte una parte de la pasta del premio de tu padre, que también es escritor, fue el escritor, y que te lo gastaste por ahí viajando por el mundo. Sí. Y una parte en el Raffles, ¿no? Sí. Bueno, claro, daba la vuelta al mundo y había pasta, pero no tanta. Entonces alternaba hoteles fantásticos con antros miserables. Dependía. En Seúl estuve en un lugar absolutamente indescriptible, más sórdido imposible. Y en cambio en Singapur, pues en el Raffles, antes de la restauración, cuando te servían el cóctel de Singapur Ginsling en el patio de los pájaros. Sí, eso que había en aves exóticas sí, y ruidos, estaba, ¿no? Todo decadente y un poco sucio y estaba muy bien. Ese punto está siempre bien, ¿no? Algo que sea bueno y a la vez ese toque un poco decadente y demás. Por eso a lo mejor te gusta tanto Roma.
Sí, sí, y tampoco sé muy bien por qué me... Ah, hombre... Otra cosa ya, ¿eh? Eh, Copas poco ortodoxas para lo que tú eres de purista, pero bueno. sí, pero... En fin, la heterodoxia también está bien. Eh, yo no sabía si Roma iba a gustarme. O sea, por primera vez me dijeron los jefes, ¿no? O el jefe entonces, que eligiera. Y había varias cosas disponibles y desde luego era mucho más interesante pues Pekín, por ejemplo. Pero yo como no tengo educación, siempre he valorado la posibilidad de aprender. Yo trabajo desde los 16, ¿no? Soy un indocumentado total. Y pensé que en Roma aprendería. Y no solo aprendí alguna cosa, espero, sino que me lo pasé muy bien, sí. Sí, sí. Los primeros meses abominaba de esa ciudad miserable. Pasó todo. O sea, alquilé un piso carísimo, hubo una explosión de gas y entonces el parquet se enrolló todo como una alfombra, ¿sabes? De repente se levanta todo el parquet y se va convertido en un cilindro al otro extremo de la casa. Pasaba de todo. Pero poco a poco te acostumbras y dices, joder, qué divertido que pasen estas cosas. Y te envicias, y me costó mucho irme. Es que hay un subgénero muy nicho y muy especial que es el de Enrique González buscando piso en una ciudad rara. Y ahí le pasan cosas de lo más, como ha dicho él, de todo tipo y muy divertidas. En cuanto a esa búsqueda, luego acabas con una especie de el Palazzo Máximo, ¿no? Se llama en Roma. Sí. Cosas que solo Enrique Sí, el González puede edificio conseguir. tenía capilla, además, Y campanario. Y campanario y un milagro. Había habido una resurrección. O sea, tenía todo. ¿Wifi tenía o no? No, eso no. No, esas tonterías no. Y la cocina era como de barca. O sea, era una cosa minúscula y el baño era surrealista. Sí. Era de esas cosas que subes unos escalones y llegas al trono. Era todo espantoso, pero el lugar estaba bien y las vistas eran fantásticas. Piazza Navona y toda Roma y tal. Y luego cuando estuviste en Nueva York también contabas que estabas intentando convencer a la gente para que comprara la idea de tu piso y decías, no, tiene unas vistas maravillosas al mar. Decías tú, esto por no decir que hay una rata sonriéndome al otro lado del muelle. Llegamos en Nueva York, es difícil encontrar a veces un piso, claro, es una ciudad más como compacta, ¿no? Bueno, claro, si quieres vivir en Manhattan, sobre todo en la zona sur de Manhattan, pues sí cuesta un pastón y tienes que suplicar a los inmobiliarios y humillarte continuamente. No es que eso me importe, pero es un trabajo y trabajar sí me importa. Pero bueno, finalmente si tienes el dinero consigues algo que está decente y agradable. Y tú además en Nueva York es de las ciudades que más cariño tienes, más cariño guardas, cómo te lo pasaste y lo que aprendiste. Luego es verdad que, pues eso, perdiste amigos ahí, corresponsales, gente muy valiosa, y Sí. tienes un recuerdo un poco agridulce, ¿no? Sí, porque no estuve realmente mucho tiempo. Me enviaron a Washington luego y antes de la muerte de Ricardo Ortega ya fue su apartamiento profesional, ¿no? El hecho de que, como él dijo lo que había que decir sobre la invasión de Irak, pues le quitaron la corresponsalía y él entró en una tristeza progresiva. Y eso me afectó. Y luego, cuando se fue a Haití, lo mataron, pues sabiendo cómo había vivido las últimas semanas. Tenía un piso que estaba muy bien, muy cerca del mío. Nos veíamos siempre en el mismo bar y en los mismos billares. En sus últimas semanas se había montado un bivac en el dormitorio, dormía en el suelo y era como si estuviera en campaña. Yeah. El proceso fue triste y la muerte fue aún más triste. Y eso marcó un poco mi salida de Nueva York, pero en fin.
Pero o sea, en Nueva York como ciudad y como corresponsal, claro, pudiste tener acceso a historias, porque fue un poco después del 11S, ¿no? Y tuviste acceso a historias, Antes. claro. Ah, fue antes del 11S. Antes y después, pero sobre todo antes, sí. Cuando el mundo era distinto, al menos allí, todo cambió. Sí, sí. Y en Nueva York, claro, para un corresponsal con todo lo que ocurre ahí de periodismo, debió ser una época muy divertida en cuanto a trabajo, en cuanto a historias que surgen, en cuanto a descubrir una ciudad, que es un poco que no se acaba nunca, ¿no? En Nueva York. Es cierto. Pero vamos a aclarar una cosa. O sea, todos sabemos que un día descubrirán que somos unos farsantes. Aquí hemos hablado mucho del síndrome del impostor, ¿no? Ese soy yo. Tú Sí, los demás sois aprendices. El impostor soy yo. Y claro, cuando estás en una ciudad así, piensas, ¿pero a quién se le ha ocurrido enviar a un mangante como yo a una ciudad como esta? Les cuesta un montón de pasta y estoy aquí paseando, tomando martinis. Esto no puede durar. Duró, señores. Pero, en fin, ese pánico por las mañanas de hoy me pillan, no te lo quitas nunca. Ese cargo de conciencia por la mañana, ¿no? De decir, hasta aquí va a durar esto, va a haber un castigo divino y me van a destapar. Pero no solo eso, sino que lo seguiste haciendo en otras ciudades, ¿no? Eso es el ABC del impostor. He elevado el fraude casi a la categoría de arte, sí. Cuando se te acaba una ciudad, te vas a otra y empiezas una nueva vida. No te conocen todavía, aún te invitan, te prestan Cualquier dinero. cosa puede suceder. Quería hacerte, Enric, la tradición que tenemos aquí, que es la del cuestionario Proust. Un poco para ver cómo conocerte más también. Más que... Porque al final en los libros te conocemos, pero no tanto. Y queríamos un poco más... Así, en este ambiente íntimo, Vale. conocernos. Vale, no estoy muy despejado, así que... Pero bueno, No pasa nada. Nunca he estado despejado, de Para hecho. eso O sea, hemos tira, traído el Martini, para despejar ideas y aclararlas. Tira con ello. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Dormir en una barca. ¿Y lo has hecho alguna vez antes? Sí, ¿Sabes? Sí, hombre, si no, joder. No, a lo mejor queda- es típica, quedaría rebuscado, ¿no? típica idealización un poco, ¿no? No. Sí, me gusta dormir en barcas. Si eres un impostor hasta el final, ¿no? Por eso te digo, a lo mejor... No. Yo siempre aviso de que estoy mintiendo. Ah, muy bien. Me harás ahora un guiño, sí, ¿no? Sí. ¿Y dónde, ¿y alguna preferencia tienes de dónde has dormido que te haya parecido especial en una barca? No. Es cuestión de que Hay el mar mares se, y mares, se por mueva eso. un poco. Hombre, a ver, que no haya un temporal, que se mueva un poco. O sea, Ya. dormir en una barca y ese movimiento. Sí, ese- Eso me produce un bienestar que no sería capaz de explicar, pero que es real. Me gusta. Un rasgo que no soportes de ti mismo. Ay. La práctica incapacidad para trabajar. Sí, tienes fama, mucha gente, amigos comunes de periodismo y demás. Todo el mundo coincide en que eres muy generoso y muy talentoso y perezoso es la tercera definición que viene ¿La seguida. tercera? Sí. No serán tan amigos entonces, no me conocen. Sí, me cuesta trabajar. Trabajar cansa y aburre. Un rasgo que no soportes en los demás. Y no me puedes decir las ganas de trabajar. O sea, tienes... No, yo estoy muy a favor de que la gente trabaje. El fanatismo. No soporto el fanatismo. Fuera de un estadio de fútbol. Sí. Vamos a precisar. Y tú has conocido a gente que un poco cercana al fanatismo, ¿no? También un poco de casi... O gente que provoca el fanatismo, ¿no? Has hablado con políticos de todo tipo, del populismo más raro y que te puedas imaginar a pues otras personas que ves que abrazan esas ideas. Al final, en esos viajes, en esas historias, habrás visto el fanatismo de cerca, ¿no? Sí, y en la versión peor. O sea, Sí, la versión más cuando estuviste cutre. en Ruanda también. Todo. Pues sí, por ejemplo, eso. O
sea, considerar que el otro es una cucaracha, que hay que matarlo. ¿Qué tienes en la cabeza, chaval? Pero claro, realmente se matan. Y ahora hace algún tiempo que no tengo pesadillas relacionadas con Ruanda y eso ha mejorado mi vida. Bueno, eso lo comentabas en Memorias Líquidas, ¿no? Que viste cosas No un sé poco terribles y a veces eso Cualquiera que estuviera ahí veía cosas que no deberían ser. Sí. Una cualidad que te parezca sobrevalorada. Se te pone risa de malvado, casi cuando ya... Sobrevalorada. Pues ahora sí lo digo. La laboriosidad. ¿Pero qué es eso de la laboriosidad? Ay, soy laborioso. Bueno, además ahora hay mucho culto ahora, ¿no? Trabaja un poco... pelea por tus sueños, pero trabajando mucho, 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 y a ti no te pillarán en esa, ¿no? De momento no he caído. Y a mi edad ya casi me he librado. No, yo sé que hay que trabajar, pero esta gente que porque le echa muchas horas, cree que... No, de alguna manera lo respeto, pero está sobrevalorado. Muchos de los calientasillas, ¿no? Que es... Sí, la gente que echa muchas horas en algo. ¿Para qué? O sea, ¿realmente esto es tu vida? ¿Tú quieres hacer esto? Normalmente no, pero... Yeah. Bueno. Una ciudad del mundo a la que ahora mismo te gustaría marcharte o pasar una temporada, que tengas curiosidad, que no conozcas o que te produzca de verdad, pues eso, un genuino interés por saber lo que ocurre ahí y lo que pasa. Hong Kong. Hong Kong. ¿No has estado antes? Sí. ¿Has estado? Sí, pero antes. Ya. Hace, no sé, en mi caso de todo hace 40 años. O sea, no sé lo que pasa ahora. Ya, ¿y alguna asignatura pendiente de sitio en el que no hayas estado y que digas, joder, Habría varias, pero realmente la última asignatura pendiente era Buenos Aires y ya está. O sea, creo que ha sido mi último atraco. No hay que forzar la suerte, ¿no? Mi último atraco. Me gusta la definición. ¿Qué necesitas para ser feliz en una ciudad nueva cuando llegas? Y esta va con trampa porque más o menos me sé la respuesta que está en alguno de tus libros, que me hace mucha gracia. Sí, es absurdo, pero un montón de pañuelos y alguien que planche las camisas. Sí. Ya está. Y una barbería cerca, decías. Una barbería de confianza. Sí, y mira que me corto poco el pelo, pero saber que está ahí la barbería, dices, bueno, vaya, todo está en orden, voy tranquilo. Yo me acuerdo mucho de ti siempre que voy a cortarme el pelo porque muchas veces en tus libros cuentas de lo que aprendes de la ciudad de turno en una barbería o Claro, los chistes locales, los giros idiomáticos. Barberías que sean antiguas. No, claro, por y supuesto. baratas y cutres, porque es donde va la gente. O sea, lo otro... O sea, a mí, si voy a una barbería y me ponen un gin tonic... Sospechas. Sí, no hemos venido a esto. O sea, Sí. pero sí, es verdad, me gustan las barberías antiguas donde hay gente y se habla y hay esas revistas cutres y te contagias de algo seguro. A mí me gusta. Es un poco como lo que comentas de estas peluquerías en las que te ponen un gin tonic. Son como estos cines ahora que están creciendo mucho en Madrid y que veo los anuncios y digo, me parece esto muy raro cuando te tumbas y que te ponen un plato de jamón y te ponen una cena y un poco de champán viendo una película en el cine. Y hay muchos de estos, están creciendo. ¿No lo conocías? Pero eso es gente Me parece muy que quiere ir desconcertante. en business y no le alcanza, porque estás definiendo exactamente Pues- tumbarte, que te traigan la bebida. Es una buena definición, ¿eh? de eso. Nunca he estado en un cine de esos. No, tú eres claustrofóbico. No te gusta ir al cine. No, pues ahí he empeorado porque ahora puedo ir al cine. Se me ha pasado bastante la claustrofobia. ¿En dónde dices? ¿En Buenos Aires? No sé. Sí. Hubo un momento en que fui al cine y pensé, no me desmayo. Y he seguido y
Tengo que estar en pasillos, pero puedo ir al cine y al teatro, y, o sea, me estoy haciendo una culturilla. Eso fue ya, digamos, el no va más de atraco de Enrique González cuando, siendo claustrofóbico y no yendo nunca al cine, le mandaron a Venecia, al Festival de Venecia, a cubrir y a ser... 5 años, hijos de puta, con perdón. 5 años. 5 años. 5 años sentado al lado de los de las sillas de ruedas en la salida de emergencia y perdiéndome siempre minutos de películas porque tenía que salir. Ay, que me desmayo. No, adentro. En fin. No sé nada de cine y solo procuraba salir del paso. Pero viendo lo que hacían los críticos profesionales, no ir, quedarse dormido, rascarse los huevos, no enterarse. Coño, pero no, lo mío era digno. Es que aquí, claro, también hay que contar que eres muy amigo de Carlos Bollero. Sí. Entonces, cuando estabas contándome esto, claro, me venían a unos... No, pero Carlos... No, Carlos... O sea, a ver, todos nos dedicamos un poco al postureo. Claro, sí, es verdad, con Carlos nos embriagábamos bastante por la noche y por la mañana no aparecía. Pero es que él se venía de Madrid con todas las pelis vistas. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues sí, ahí podía hacerse el héroe romántico, y usted por qué me habla, y todas estas cosas que hace él, pero se había visto las pelis. Yo no, yo tenía que ir a las 7 de la mañana a ver una peli húngara. Ahí tenía Carlos Bollero un mítico chat en El País en el que yo solamente intervine una vez haciéndole una pregunta y le pregunté, sabiendo que era muy amigo tuyo, le dije... Además, salió publicado en El País, en el chat, y le pregunté, Carlos, ya que eres amigo de Enric, ¿sabes cuándo va a sacar el libro de historias de Roma? Y me contestó, yo qué sé, no soy el puto representante de Enric. Y dije, me la quiero enmarcar. Como... Vale, pues efectivamente, no tenía alguien que le contestara por él. No, eso es Bollero. Sí. Era Carlos Bollero, efectivamente, en estado puro. Y sí. Y aquí hay una pregunta que suelo hacer, pero a ti a lo mejor, claro, por este tema que hablamos de cierta aversión al cine, te encaja menos, pero siempre hago la pregunta de ¿cuál fue tu primera película que viste 2 veces en el cine? O sea, esa película que te impactó a lo mejor de niño o que querías volver a ver o que tenías curiosidad por saber otra vez esa historia o entenderla mejor. Y a lo mejor no en el cine, pero la primera película que tú tienes aquí marcado de decir, quiero volver a ver esta historia. Estás hablando con un obsesivo, amigo. Fenomenal. Tanto El tercer hombre como Casablanca las he visto, y puedo jurarlo, más de 50 veces cada una. El tercer hombre, que además, el libro de Graham Greene, yo ese libro también me lo leí por ti, porque alguna vez lo... Joder, soy culpable de todo. Lo recomendabas, ¿no? Pero al final hay veces que efectivamente Graham Greene está ahí, todo el mundo le conoce, pero hace falta esa persona que te lo venda bien, ¿no? Y en mi caso fue una cosa que tú dijiste de Graham Greene y dije, le voy a dar una oportunidad a este señor. Ese chaval, sí. Chaval, prometedor. Promete de momento, a ver qué saca. Y esas 2 películas para ti son las que has visto muchas veces, ¿no? Sí. Hay otra, una tercera, pero no puedo decirla. Vale. No voy a indagar en eso. No. Ese es el lado oscuro, oscurísimo, ¿no? No sé cómo puedo... Ahora estoy súper intrigado, pero luego me lo contarás fuera del micro. Estoy distraídísimo ahora pensando en esa película. ¿Cuál era tu método para aprender idiomas cuando llegabas a una ciudad nueva que no conocías? Porque, por ejemplo, en Historias de Roma cuentas que el italiano es un falso amigo, ¿no? Que todo el mundo creemos que lo entendemos. El cura que fue a la ferretería a pedir un cazzo grande. Y que no era... un cazo, ¿no? Un cazo es una polla. Claro, un cura que va a una ferretería y queriendo pedir un cazo para calentar la leche, pide un cazo grosso. Crea confusión. Y eso, ¿cuál es tu método para aprender algún idioma? Porque, claro, te habrá pasado de todo, incluso idiomas que sabes que no vas a poder dominar del todo, pero te tienes que desenvolver en esa ciudad, entender un poco la prensa local... incluso comprender la cultura. Tú hablas mucho aquí de los giros de los idiomas, de las historias. Sí. Lo más
práctico, creo yo, es contactar con algún estudiante o un chico o una chica que estén estudiando e invitarles a desayunar cada mañana en casa. Entonces les pagas algo y que te enseñen. Ya. O sea, no hace falta que sean profesionales, pero hablar con ellos y pues, esa hora de cada mañana, pues bueno, te va dando un... Es verdad que si luego no practicas se te va. Yo ahora el hebreo casi lo he perdido. El hebreo, pero lo llegaste a... Hombre, a chapurrear sí, pero ese hebreo batúa que se han inventado para que los rusos lo pillen enseguida y demás. O sea, no hay tiempos verbales, esto infinitivos, es relativamente fácil una vez el alfabeto lo controlas. Pero eso de desayunar con alguien local y hablar de cualquier tontería, ¿no? Pero tener que esforzarte en hablar y que la otra persona te corrija y te diga, no, esto no. Bueno, a mí me ha funcionado bastante bien. Hubo una vez, no sé si era en Londres o en Nueva York, pero que fuiste a comprar el periódico y que cuando te ibas, lo pediste y cuando te ibas, el kiosquero dijo algo así como, joder, estos australianos. O sea, como que, sí, ya, como sí. que no habían pillado nada tu acento. Ya, y luego descubriste sí. que la gente te identificaba mucho como australiano, ¿no? Que lo cual es... Hombre, sobre todo como cuando esa vez que salía el dentista con la boca anestesiada. Descubrí que la anestesia en la boca es la clave del acento australiano. O sea, quedas profundo, no te entienden y te da un punto. Pero sí, el tipo de Blood Australians. ¿Pero eso fue en Londres o en Londres? Eso fue en Londres. Yo siempre he tenido muchos problemas dentales y mis dentistas han tenido siempre muy mala suerte. Entonces, cada vez que elijo un dentista, lo hago con mala conciencia. O sea, el de Londres murió de sida. El de Washington quedó paralítico por un accidente de coche. El de Roma murió de cáncer. O sea, eres como la viuda negra de los dentistas. Algo así, sí. Sí, o sea, yo ahora pues he empezado a ir a una señora de aquí, muy simpática. Sí, te iba a decir, porque tengo aquí un tío dentista, entonces pues, me tranquiliza que nos respetemos. Le respetaré absolutamente, tranquilo. ¿Cuál es tu estado actual de ánimo? Hoy estoy hecho polvo. Bueno, es que hay que avisar a la gente. Enrique ha estado a punto de no venir porque justo ha fallecido ayer Martí, que era un periodista legendario que ha sido además amigo de Enrique y trabajó con su padre toda la vida. Sí. Y era un auténtico maestro de periodistas y un tipo fascinante. Le hemos leído muchas veces y siempre además hay referencias a él como un tipo especial. Entonces, Enrique, la verdad es que ha hecho el favor de venir aquí. He abusado un poco de su confianza y bueno, entiendo que haya sido un palo, ¿no? Sí, lo de Martí. Sí, bueno, mañana lo enterramos. Sí. Una cualidad que valores en un hombre o en una mujer. Bueno. Ahí está la honestidad. Sí. Sí. Que no sean como yo. ¿Y en el periodismo te has encontrado a mucha gente honesta? Te digo, de compañeros y luego también tú trabajando o sea, haciendo piezas, entrevistando a gente. ¿Cuál es tu sensación de... ¿Al final la gente te acaba contando la verdad o siempre hay alguien un poco... Chaval, me quedan 3 años para la jubilación. ¿Tú quieres buscarme la ruina? No. Honestidad en el periodismo hay, pero cada vez menos y cada vez se vende peor. O sea, lo que mejor se vende es la deshonestidad declarada. O sea, decir, señores, señoras, soy un farsante. ¡Oh, qué bien, qué tío más chulo! Creo que la industria está en un momento bajo. Pero evidentemente en la vida, incluso en el periodismo, te encuentras gente honesta y además admirable. Hay de todo. Y alguien como tú que ha visto la evolución del periodismo, bueno, hago así con la mano, pero debería ser un poco así también a veces.
No, pero ha sido así, ¿eh? Porque cuando yo empecé, Claro. todos tenían que ser funcionarios municipales o así, porque el sueldo de periodistas que no te daba ni para tabaco, entonces Bueno, se fumaba. tomabas gin tonics a 20 pesetas, que lo he visto, Sí, lo sí. he leído en tu libro y digo, Sí, sí, es verdad como que- Seagram se pero- empieza a cobrar a 20 pesetas, me quedo sin podcast. No, ya, claro, no, en fin, eran otros tiempos y realmente nos pagaban tan mal que teníamos que funcionar con alcohol. Porque pero sí es verdad que Como si hubieras necesitado algún tipo de incentivo para ello. No, pero a ver, es que ¿qué vas a hacer bajando al bar todo el rato? Claro, en la época se podía fumar en la redacción. Si encima el Botones es un emprendedor que compra unas botellas de ginebra, unas de Coca-Cola y de tónica y tal, y te hace el gin tonic ahí mismo, o sea, te trae los teletipos y te pone el gin tonic, coño, pues te quedas en la redacción, haces presentismo, eres laborioso, estás ahí. O sea, el Enrique lo conocemos, ¿no? Exacto, ahí, echando horas. Y me gusta... No, no conocía lo de emprendedor en ese contexto, además, de un Botones. Yo, ¿qué? Cambia mucho la palabra emprendedor. Bueno, no tanto. Yo creo que os hacéis una idea un poco equivocada de lo que es emprender. ¿Qué te resulta más... Esto lo escuché otro día en una entrevista y dije, se lo quiero hacer a Enric. ¿Qué te resulta más interesante y misterioso para alguien como tú, que dices que toda la vida es educación, ¿no? Estar, como dices, parcheando tu manera, o sea, tu curiosidad y luego tus deficiencias en algunos ámbitos o temas. Es decir, lo que se llama la puta ignorancia. ¿sí? No, pero- Parcheándola, pero- sí. Igual que la mía en muchos temas. No. Pero yo te quería preguntar, ¿qué es lo que te produce más curiosidad y misterio? ¿Si lo muy, muy grande o lo muy, muy pequeño? Con eso me refiero, pues, el universo, lo de que hay afuera, los planetas, o lo muy, muy, muy micro, que a veces te sigue fascinando, ¿no? Te parece como algo que no acabas de comprender nunca, ¿no? La manera que tenemos de comunicarnos, las cosas más básicas del mundo. Pues, seguramente las dos cosas. Yo soy malo en el punto intermedio. Ese es donde está la gente. O sea, soy muy malo comunicándome, soy malo expresándome y soy malo expresando afectos y soy malo entendiendo lo normal. Una cosa absurda es que yo, siendo un idiota casi integral, estoy muy interesado por la física y la astrofísica en concreto. No entiendo ni la mitad de las cosas que leo, pero me gusta Lo la inabarcable. realidad. Sí. Eso es la realidad. Lo otro es lo que construimos nosotros, que no está en realidad. Y luego lo micro también me interesa, el detalle, el momento, ese rasgo del tiempo que pasa delante de ti y que vale la pena ver. Sea una persona que hace un gesto o un movimiento del aire o una luz en una fachada. Esas cosas me interesan y algunas llego a entenderlas. ¿Y algún libro de estos temas que te haya gustado recientemente, que de los que dices que hayas leído, que tengas curiosidad? Algo así que te llama. De lo pequeño o de lo grande. De los dos temas que... Pues hace ya varias semanas. Pero releí la historia del tiempo de Hawking, porque es algo que olvidas si no eres capaz de entender las cosas con claridad. Es decir, el concepto del tiempo y esa cosa absurda del espacio en expansión y en enfriamiento, pues se te olvidan y lo volví a leer. A mí lo que me ocurre con eso es que me agobio enseguida. Otro día estaba leyendo en el tren un libro de estos y cuando te empiezas a dar cuenta de lo que te da alrededor... Estos en los que tenemos la revista de señoras dentro. sí. Física aplicada para no Sí. sé qué. Qué maravilla de libro, qué profundidad. Pero me empieza a agobiar, o sea, como me siento como muy pequeño, me empiezo a sentir que no entiendo nada
y me tengo que levantar, irme a la cafetería y luego empiezo a comprender otra vez el mundo más tarde. Pero eso es muy reconfortante. ¿Lo es? Sí, cuando ves que no entiendes algo. El peligro es esas cosas que creemos que entendemos. Política, todos sabemos de eso. O ahora ya de economía. O sea, la gente te dice, no, es que... Chaval, la mayoría de la gente no entiende nada de esto. No entendemos nada. Yo algo más, creo. Pero asumimos que eso es, bueno, lo que pasa, lo normal, lo que hay, y que, sí, más o menos lo asimilamos. No, a mí me gusta quedarme deslumbrado. O sea, joder, esto no lo entiendo. E intentar entenderlo. Tú, por ejemplo, en Roma ibas a muchos cursos de repente de religión y de cosas así que a lo mejor no eran a priori tu interés. Bueno, ya que no te digo la peli... ¿Cómo te gusta jugar con él? Confieso que sí, soy profesor de religión católica. ¿Pero que eres profesor? Sí. ¿Te sacaste un título de esto o qué? No tenía ni idea. No, yo tampoco. Bueno, sí, pero... No, esto era... No, realmente empezamos a ir a la Universidad de la Santa Croce, la del Opus Dei en Roma, en Piazza Navona, para entender qué pasaba en el Vaticano. Claro, porque o sea, es muy presente. Yo no soy creyente, pero allí había profesores que eran asesores del Vaticano y tal, con lo cual íbamos con Irene Hernández Velasco del Mundo y con la corresponsal de La Vanguardia de la época. Yo insistí. Un no creyente con el título de profesor de religión. No, el título no lo tengo. Hombre, pero casi. Pero digo, pero ahí que, tenerlo en el comedor. Ahí habría estado el Enric más farsante. Y ojo, ahí tienes tu Everest. Ya. No te creas. Yo les avisé. O sea, de hecho... Yo les avisé, suena muy Enrique González también. Sí, les dije, esto... No, ven de todas maneras y tal. Si pagas el curso, venir. Lo pagué. Pero, a ver, más farsantes eran ellos. O sea, esto que creo que lo he contado en alguna parte, lo que me pasó con Marc Carroggio, que ahora es un jefe del Opus Dei en Roma, y es muy amigo mío, es un tipo estupendo. Pero cuando hubo lo de salió esa novela de El Código Da Vinci. Sí, el Código Da Vinci, sí, eso. Que claro, ponía al Opus Dei de malos y tal, pues se quedaron, en fin. Y yo hablé con ellos y conseguí que me dieran acceso al Opus Mundial. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué quieres ver? Te lo enseñamos todo. Y esto lo hablé con Marc. Claro, y bueno, pues sí, tuve acceso, pues... no directamente a las flagelaciones del sábado por la mañana, pero sí a cómo el tipo salía flagelado del baño, con toda la sangre y tal. Bueno, conocí a un montón de gente, viajamos por Europa, por Estados Unidos, y como, bueno, con Marc teníamos amistad, y coincidimos en Estados Unidos, dijimos, bueno, cuando acabemos esto... vamos a comernos un steak, un chuletón en condiciones y tal. Y, joder, sí, qué gusto y tal. Bueno, acabamos, nos vamos no era el mejor sitio, pero es un sitio fiable, Smith & Wollensky. Ya se acerca el camarero y digo, bueno, 2 steaks. Y él dice, no, yo quiero pollo. Pero si llevamos 2 meses hablando de comer el chuletón y tal. Dice, no, pollo. ¿Por qué? Dice, joder, qué buena ocasión para mortificarme. Claro. Y ahora acabo de pillarlo todo. Porque estoy fuera de este club, ¿no? Sí, y el tipo se pidió el pollo y se mortificó porque para renunciar. Esa es la vaina, ¿no? En su asunto. Sigo siendo muy amigo de él y... No. Pero no te mortificas con él, ¿no? No has encontrado la oportunidad. No sé si otro día leíste, y me acordé mucho de ti, y salió esta semana, y dije, esto es una historia 100% Enrique González de Historias de Roma. Pero
Valentina Raffio contaba una historia que salió en el periódico publicada. Fue primero tweet y luego lo publicaron en artículo. Que contaba que, por lo visto, a su padre en Nápoles le había llegado una carta certificada del Vaticano. Y entonces estaba toda la familia diciendo, pero qué, bueno, la hija le decía, te van a excomulgar. Pero no, pues el otro pensaba, no, me van a hacer cardenal. O estaban todos emocionados con la idea de que el Papa o alguien cercano del Vaticano le hubiera escrito a él. Y resulta que, por lo visto, en Nápoles lo que hacen es como como son muy suyos, pues como la gente no abría las notificaciones de multas de tráfico, las han empezado a mandar con el sello del Vaticano para jugar con las ilusiones de la gente. Sí, sí. Y me parece lo más italiano y lo más napolitano que he escuchado en mi vida. Sí, piensas, ¿me han hecho santo? ¿Ah? Sí. Un cambio de empleo, wow. Es verdad, porque en Roma la gente que vive en el centro sí va al Vaticano a echar las cartas, porque el correo italiano es muy malo y el Vaticano es el suizo y funciona mucho mejor. Pero lo de Nápoles es pura picaresca. O sea, nadie paga las multas, ni en Nápoles ni en Roma, vale. Pero, joder, te hacen abrir el sobre. Sí. Vaticano. ¿Y si al final... Claro. ¿Y si esta vez? Sí. No, es la puñetera multa, lo rompes y lo tiras. Pero abres. Sí, me parece una genialidad increíble. Eso lo contabas tú en tu libro, lo de cuando hablabas de que te habían cobrado una especie de impuesto raro o un pasaporte especial por tus gatos para viajar desde Roma a España, y contabas, aquí se juntaba la virguería burocrática con el interés recaudatorio, ¿no? Sí, final... no, y esa famosa carta que enviamos a España pasó por todo el mundo, por Estados Unidos, por los países escandinavos y tal, y al cabo de no sé cuántos meses me la devuelven a casa y me piden que pague. Claro, he puesto pocos sellos para tanto viaje. Pero si yo la mandaba a España. Y tenía un propósito y tenía un propósito. Sí, pero bueno. Sí. Esas triquiñuelas, ¿no? De conocer bien una ciudad como Roma, que nunca la acabas de conocer y que luego pues te acabas sorprendiendo siempre, ¿no? Como lo que cuentas en tu libro. La siguiente pregunta es, ¿una personalidad que te haya impactado y con la que te gustaría ahora tomarte un martini? Porque has hablado mucho, o en tus libros salen de pasada, personajes entre turbios, interesantes e inquietantes, un poco como lo que decía Vázquez Montalbán, ¿no? Mis almuerzos con gente inquietante. Y has conocido pues desde Mitterrand, Chirac, Berlusconi, creo, una vez, Condoleezza Rice, y fuera de la política también. Pero te quería preguntar si alguien con el que tengas curiosidad de ahora, pasado un tiempo, decir, me he quedado con ganas de tomarme un martini con esta persona y conocer un poco más, para bien o para mal, pero ese martini me lo habría tomado. Joder, es que... Es complicada la pregunta. Habría bastantes. Pero más por el martini que por la persona, quizá. Sí, pero hay muchos martinis y muchas personas. Sí, ahora mismo, claro, no puedes tomar un martini con él porque es alcohólico, pero... Vaya Bush, giro inesperado. No, Bush hijo, ¿no? No, parecía imposible que hubiera un presidente peor que ese. Siempre ahí luchando con la cosa de no beber y tan ignorante. Y tan. Claro, luego viene Trump y dices, joder, pero era una persona que desprendía una cierta bondad. Eso me pareció. No, y yo creo que ahora ha pasado un tiempo, la gente tiende a verlo eso así. El otro día hay unas clases que tomo que se llaman Masterclass, que han empezado a entrevistar a Bill Clinton, a Hillary Clinton, a Bush, a Condoleezza Rice, pero con Bush yo creo que había esa sensación de una persona que, bueno, quizá nos perdimos una parte de ese Bush, ¿no? O algo así. Sí, o sea, claro, nos tragamos la parte del idiota y del asesino, pero igual
todo ese desastre que hizo fue porque quizás se lo creía. O sea, sé que los otros no, los otros eran cínicos y sabían en qué estaban, pero igual él se creyó que invadiendo Irak iba a arreglar algo. No sé, me quedó la idea de que tampoco le traté mucho, un par de veces, pero desprendía una cierta bondad. Y con Condoleezza Rice, por ejemplo, te sorprendió para bien, ¿no? Una persona muy inteligente. Pero eso es sistemático. Generalmente, si encuentras una mujer en una posición de mando, es porque vale mucho más que los hombres de su mismo nivel. O sea, te lo esperas. Y sí, claro, era una tipa que lo sabía hacer todo. Gran pianista, licenciada en todo, experta en todo y encima paciente con el tonto que tenía en el despacho Val, ¿no? Que la llamaba todo el rato. ¿Y ahora qué hago? No, haz esto, haz lo otro, no sé qué. Claro, mientras hablábamos, él llamaba. Pero si es el presidente. No sé, no debería funcionar así, ¿no? Él llamaba y ella, sí, no, espera, ahora te lo digo, tranquilo. No de ese botón rojo, ¿no? No, eso no tocar. Y hablando de pianistas, tú viste a Berlusconi tocando el piano, que es algo que poca gente ha visto, ¿no? Sí, cantando. Cantando. Y de madrugada. Muy de Sorrentino esta escena, de repente, ¿eh? Esa fue completamente... O sea, toda esa noche fue Sorrentino puro. La historia empieza con... a mí me invitan a ir a una boda de la familia Borromeo, que es una familia a la que va a ir Berlusconi y tal, en una isla en los lagos del norte. Claro, voy. Y me hospedo en un hotel donde están Cercas y Trueba, que son muy amigos. Los escritores, Javier Cercas y David Trueba. Sí. ¿Qué hacían ahí ellos dos? Estaba Cercas muy inesperado promocionando no sé qué y Trueba venía de Cuba, de no sé qué cosa. Vale. Estaban allí. Entonces, yo voy a la boda. Allí está Luca Cordero y Montezemolo, entonces presidente de la patronal y de Ferrari, con el que yo tenía una relación amistosa, por razones que no vienen al caso. Muy elegante el tipo. Sí. Hombre, joder, vaya personaje. Este es un tipo que cuando Ferrari gana el Gran Premio de China, el primer Gran Premio de China, pues claro, le suben a él y le riegan con champán. Y entonces se ve que saca un teléfono. Claro, luego me contó qué hacía con el teléfono. Mientras le están regando con champán, estaba llamando a su sastre en Milán para encargar una chaqueta idéntica para cuando llegara. Porque esa se está... Yo voy a hacer lo mismo hoy, pero con ginebra, para celebrar el Ondas. Voy a hacer lo mismo. No es tan efervescente la ginebra. No te prives. Estas cosas hay que hacerlas. Total, que a esa boda también iba Montezemolo con su hijo. Y estábamos en el pasillo del hotel y Luca decía al hijo, vete con mucho cuidado con Berlusconi, porque es que te enreda, es un tipo que te enreda. Mantente a una cierta distancia y demás. Bueno, voy a la boda, a una hora prudente, los invitados cutres somos invitados a largarnos y nos largamos, volvemos al hotel con el barquito y tal. Entonces voy a la habitación de estos dos, de Cercas y Trueba, que son amigos, y nos ponemos a fumar puros y a beber ron que ha traído David de Cuba. Pues bueno, puros y ron, bastante. Entonces, acabo de ahí. Me gusta mucho esta elipsis que has hecho, muy elegante. Sí. Al cabo de ahí, fenomenal, claro, muy elegante ha quedado. Salgo y no recuerdo por qué bajo el vestíbulo. Y en el vestíbulo en el que hay un piano me encuentro a Berlusconi y al hijo de Montezemolo cantando juntos el crío. Bueno, el crío era un chaval ya de 20 años. Enamorado de Berlusconi, bueno, ¿qué haces? Pues te acercas, saludas, de Berlusconi le conocía, al chaval también, y son esos momentos bajos de tu vida en que da igual, pero acabamos cantando canciones italianas de los años 60, que son las buenas, y la Piccolissima Serenata. Horrible,
pero te lo pasas bien. El problema con Berlusconi es que te lo pasas bien. Pero me encanta esa escena de el hijo al que le han dicho ten cuidado que le lía, ya totalmente abrazado al berlusconismo. Entregado. Estaba sentado encima del piano, cantando, y Berlusconi con esa cara imposible que ya tenía entonces. Pues fue una noche rara, porque estoy hablando de que serían las 3, 4 de la mañana. En un hotel solo, con el piano como el fantasma de la ópera tocando ahí. Sí, sin guardaespaldas ni nada. O sea, ¿te imaginas normalmente que los presidentes de gobierno siempre tienen ahí unos policías? No se veía nadie. Es una buena historia que contar a la vuelta a la habitación con Trueba y Cercas, de decirles, a lo mejor os va a sonar raro, pero he bajado y he acabado cantando en un piano con Berlusconi y el hijo del otro. No. Esperé al día siguiente, pero se lo conté, sí, claro. Pero no en ese momento. O sea, si en ese momento baja David es tan simpático que deja fuera del escenario a cualquiera. Entonces habría sido una cosa de Berlusconi con David y no me interesaba. O sea, Yo a David Trueba la última vez y la única vez que le he visto fue en un concierto de Los Planetas, que estaba creo que con Guardiola, si mal no recuerdo, pero yo le di una chapa tremenda al pobre Trueba sobre su último libro, que era Saber Perder. Y luego en una fiesta de Vanity Fair, que es un amigo del director, David, me lo encontré y no me saludó. Y digo, bueno, a lo mejor tiene sus motivos por los cuales, porque le di una brasa en Los Planetas con su último libro, bla, 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 porque este futbolista argentino era realmente no sé quién. Y yo le dije cómo había escrito su libro, que no he vuelto a coincidir. Y me da vino al podcast su hermano, pero David siempre me ha dado un poco de pudor invitarle, por si le viene algún flashback. ¿Un bar favorito que tengas para tomarte una copa? Puede ser aquí en España o en cualquier lado del mundo. El Pravda, yo he descubierto el Pravda, que era un sitio en Nueva York donde tomarte copas estupendas, que mis amigos lo acabaron adorando, y fue porque Enric me lo descubrió en su libro. Y era un sitio como él ha descubierto antes, ha descrito antes, no sé qué, que era sórdido por fuera y un poco por dentro, pero por dentro un nivel excelente de copas, un ambiente irrepetible, y luego hace poco cerró y me dio una pena tremenda. Sí, lo sé. Tenía una cierta mística, claro, Pravda. Y el interior estaba lleno de carteles en cirílico. En ruso, sí. Ay, quedaba muy bien. Sí. Claro, el problema es que yo iba ahí con este que sabía ruso. Que estudió físicas, Ricardo Ortega estudió físicas. Ricardo sabía ruso. Me dijo, no, estos son los carteles de los self-service. Aquí pone legumbres, aquí pone carnes. Como el típico que se hace aquí un tatuaje que suena algo muy místico y luego significa algo así como algo muy prosaico. Eso me lo hundió un poco. Pero en fin, sí, nos lo pasábamos bien por responder, el Boadas en Barcelona, porque es toda mi vida. ¿Y aquí en Madrid has tomado ya alguna copa en algún sitio que te haya hecho especial conexión o todavía tienes por descubrirlo? No sé, sí creo que he ido a sitios. Aunque no soy yo soy muy doméstico y me quedo en mi casa. Pero si puedes tocar el piano con Berlusconi una noche, no dices que no. Sí, porque estás ahí y es un accidente. Pero yo iba bastante al COC, sí, hasta una noche un poco fatídica. No he tenido ánimos como para volver. Y creo que en el... ¿Cómo se llama? Que hay... El de Diego. El de Diego, sí. Los Martínez están bastante bien. Entonces, está muy iluminado, pero me quedo ahí. Pero porque no me atrevo a ir al COC. O sea, fue... del COC al hospital. COC al hospital. Parece un buen título para unas memorias o algo así. Sí. A ver. No hace falta decir mucho, solo quiénes estábamos. Después de una noche que había sido un disparate, éramos Bollero, Antonio Gasset y un servidor. Y había ocurrido de todo.
pensamos, bueno, pues vamos a llevar al COC tranquilamente y ya ahí aterrizamos. No, ahí pasó lo peor. Te vienen flashbacks ahora, ¿eh? No, sí, lo estoy viendo, vamos a dejarlo porque Sí, luego sí. esto se difunde y no, o sea, Y nos conocen. Es que sí, no, hay nombres y apellidos. No. Pero Gasset, que falleció hace poco, y era un tipo que yo también tenía muy alta estima. Sus intervenciones en televisión, con aquel programa de cine que tenía, Días de Cine, se llamaba, no, ¿cómo se llamaba? Pero que era, No, que era él sí, despotricando. Días de Cine. Sí. A él le gustaba ir con la esta fuera por la Gran Vía y tal, diciendo, soy el director de Días de Cine. O mear contra San Marcos, enseñar. Ahora empiezo a entender un seudónimo que sale en tu libro, en Memorias Líquidas. Efectivamente. Antonio Gasset era un tipo para enterrarle en la cuneta y olvidarle. O sea, es, sin ninguna duda, el tipo más gracioso que yo he conocido en mi vida. Cáustico era. Tenía Desde un humor. luego, te reías mucho. Pero de fiar no era nada. Me gusta lo de fiar no era nada. Me gusta. No. Un héroe que tengas de ficción que valores mucho tú. Un héroe de algún libro, de algún cómic, de lo que sea, que te parezca que tengas en alta estima. Lo siento, Tintín. Tintín, es verdad que eres muy tintinófilo. Tintín, sí. ¿Por qué caballos apuesta el profesor Wagner en Las joyas de la Castafiore? ¿Por qué? No. Sara, Oriana y Semiramis. Ah, qué bueno, qué bueno. Y así. O sea, si una cantidad de chorradas sobre esto. Ahí han abierto al lado de mi casa otra tienda de Tintín, que al final salen como setas misteriosas. Sí. Esto, un chiste solo para tintinófilos, ¿eh? Sí, rojas y blancas. Sí. Pues ahora supongo que los nietos y tal deben ser millonarios gracias a eso. ¿Y qué te ha parecido esto? Que pues ha habido cierta censura, ¿no? Del Tintín en el Congo y todo esto. ¿Cuál es tu...? No te quiero poner en un compromiso, pero digo- No, compromiso ninguno. Todo esto es una gilipollez suprema. Bueno, compromiso superado. O sea, es absurdo intentar alterar el pasado. O sea, esto de que en las películas quiten si alguien fuma. Oiga, en los años 40 del siglo XX se fumaba. Es intentar reescribir el pasado. ¿Pero por qué? ¿Qué nos creemos nosotros? O sea, esta estupidez, esta moralina nuestra, este creer que estamos llegando a una cúspide de la civilización cuando más bien no, y el pasado hay que maquillarlo porque era horrible. Por supuesto que era horrible. No más horrible que el presente. Eso me parece mal. Una palabra, una muletilla o una expresión que uses demasiado, que notes que te repite mucho y que te ponga un poco nervioso. En fin. En fin. Enfin. Un lugar para estar en paz, porque te he leído en tu libro de Roma, contabas que ibas mucho de vez en cuando a una iglesia para tener un momento ahí de recogimiento, de silencio y que solo agradecías mucho. Y si ahora tienes algún sitio de paz o has descubierto algún sitio de esos para estar bien tú solo. Aparte de tu barca en alta mar, que eso está No, sí, fondeado. pero eso no No está suelo todos los coger, días. ¿no? Un sitio. No sé, insistiría con las iglesias que me gustan, pero no sé, posiblemente ahora el sitio más tranquilo del mundo sea la redacción del País, no hay nadie. Y está oscuro. ¿Se está bien? De hecho, yo te diré que cuando estuve en Roma y demás, que he vuelto a ir, sé una cantidad de datos innecesarios sobre iglesias que por tu libro. O sea, que es algo que a la gente se queda un poco y dice, ¿por qué sabes este dato tan random, Javier? Pero al final son cosas que descubres con tus libros. Una posesión preciada que tengas, un libro, algo material, ¿eh? Un reloj, algo que tengas heredado, que te compraste en algún sitio y que guardes con cariño. Tenía un Rolex que era de mi padre y que me lo regaló y que me robaron en Buenos Aires. O sea que ya no lo tengo. Ya nos hemos quitado esa preocupación.
Y fue un poco como... Hay un poema, ¿no?, de Elizabeth Bishop, muy bonito, se llama El arte de perder y de desprenderse de las cosas. ¿A ti te ocurrió un poco eso o te dolió especialmente porque era el reloj de tu padre? Quizá me dolió un poco, pero sobre todo fue un alivio. Y esto me pasa cada vez más. Fue el alivio. Sí, Ya. los libros que más quería, empecé a regalarlos. Sí. Piensas, a ver, tampoco me queda mucha mecha a mí. Piensas, bueno, de estas 4 cosas que me interesan, más vale darlas antes de que venga el liquidador a donde vive, se lleve todo y lo venda al peso. Sí, no, realmente me interesan algunas personas, mis animales, y los objetos no me interesan. El otro día justo estaba leyendo los diarios de Iñaki Uriarte y decía lo mismo, que tenía un Rolex de hace 40 años y lo contaba muy bien porque decía, al final yo he cambiado 100 veces de vida, decía, con ese Rolex me esposaron en otra vida que tenía él más turbulenta. Este Rolex ha estado cenando o tocando a personas que ya no están nunca en mi vida y aquí está él y puede dar más cuenta de lo que soy yo que yo mismo. Sí, pero cuando se va es una liberación. Sí, claro, al final es otra página. Y ¿no? además O sea, mi padre había muerto no mucho antes y bueno, ya está. Pues, los objetos. un lema que tengas en la vida, aparte de cada mesa en Vietnam, que me gusta mucho, pero... Ya, pero ese era más de Huertas Clavería, Martí Gómez y tal. Yo lo heredé. Cada taula un Vietnam. Cada tabla en Vietnam. Un lema. Joder. O sea, Una tengo frase 60 y pico y no he tenido un lema en la vida. No, una frase que tengas, algo que te guste tener presente o que... Sonará estúpido, pero ¿por qué hacer hoy lo que puedes hacer mañana? O sea, creo que he vivido mi vida... Suena según coherente este con el principio. Rick González que estamos descubriendo esta noche aquí. No, sí, pues me gusta, ¿no? Sí, creo que si mañana se puede hacer, Si mañana ¿por qué aún vale, hoy? si Sí. mañana aún vale, Sí, claro, además mañana quizá ocurra algo, tengas una excusa fantástica. me gusta mucho además que esté presente el director de Vanity Fair, Alberto, que siempre tengo muchas peleas con el deadline, ¿no? Con el plazo, con el... que él me echa la bronca, yo me invento una excusa cada vez más peregrina. Esos son Ya. mitos, la cosa de que hay que cerrar y tal. Son Es cosas verdad. que te dicen los jefes para liarte. Una gran mentira, Alberto, estamos descubriendo hoy aquí. Todo mentira. ¿Y tú sufrías también con los plazos y tal? ¿O...? No, sufrían otros. O sea, de verdad... No, es verdad que nunca he sufrido con eso. Siempre hay tiempo, joder. Siempre hay tiempo, es una buena... otro buen lema que te acabas de sacar de la manga. Sí, pero sí, siempre hay tiempo. Yo tuve un jefe que era un buen periodista y una buena persona a su manera, pero que ignoraba de tal forma los rudimentos del oficio. Estoy hablando de los años 70, la imprenta con plomo, los diarios antiguos y demás. Era un tipo que decía, no, ir imprimiendo el diario, que luego ya meto el editorial. O sea, como si el editorial fuera un cromo que luego vas... No, lo imprimes todo. No, él ignoraba completamente que eso se hiciera así, todo de una vez. O sea que, bueno, un periódico se fabricaba trocitos. Pero bueno. Y ya para ir terminando, te quería preguntar, ya es pregunta mía personal que siempre he querido hacer a Enric, pues que he ido leyéndote y descubriéndote, es por tus últimos libros que te hayan deslumbrado mucho, que te hayan gustado, que te gusta regalar de vez en cuando, como yo he regalado mucho tus libros. Alguien que te haya gustado y que te gusta compartirlo. El último, que es de ayer, La ciudad de los vivos. Es impresionante. No recuerdo el autor, es un libro italiano. O sea, de hecho, Miguel Aguilar de Sí. Random House me buen escribió editor. y me dijo, sí, muy buen editor, me dijo, te envío este libro y si te gusta y tal, pues nos das una frase para la solapa.
eso de las frases para la solapa... Sí, es un tema divertido, ¿eh? Ahí podríamos despotricar un rato. Pero en fin, me dijo esto y me lo envió. Leí, no sé, una página y pensé, joder, esto tan cojonudo no lo leo yo en el ordenador ni de coña. Y me esperé hasta que salió y tal, en papel. No lo estoy leyendo, no lo he leído en italiano, pero la traducción es formidable, es un libro fantástico. Pues yo, mira, por ejemplo, yo cada vez que he visto en alguna faja tu nombre y que recomendabas algún libro que me llevaba. Me acuerdo que recomendaste uno de un escritor, un periodista más o menos joven, hace unos años, que contabas en la portada, en la faja, es como un martini, en 3 sorbos te lo lees, y dije, para el carro. Pero es que seguramente el editor me había invitado 4 martinis, te digo la frase que quieras, formidable, sensacional, el fin del mundo, compre esto, otro martini. Pues nada, Enric, me lo he pasado fenomenal charlando contigo y con este público, y ahora quería abrir al público que hiciera preguntas a ti, a mí, a lo que sea, y que sea un poco más dinámico de lo que es habitual el podcast, porque lo único que echo de menos con el podcast es no poder escucharos, que de vez en cuando sí que me llega un tweet, un mensaje por Instagram de gente que me pide un libro que no os he entendido, lo que sea. El otro día me hizo gracia porque me llegó un Instagram, un mensaje por privado, que solo me decía ya el nombre del invitado para que yo le mandara el enlace, ¿sabes? Como si yo fuera Siri, ¿no? Me dijo Carla Fuentes. Y yo, bueno, ya está, ni buenos días, ni qué tal Javier, ni nada. Entonces, bueno, quería abrirlo con vosotros el diálogo, la conversación, y que preguntéis lo que queráis a Enric, pero no le hagáis trabajar mucho. Que hoy ha ganado el Ondas, por favor. Dilo otra vez más, dilo otra vez. Podemos hablar de mí y el Ondas también, ¿eh? Estoy dispuesto a hacerlo, pero por favor, abrimos el debate a otros temas también, que habrá alguno interesante, aparte de mi Ondas, que he ganado hoy. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enhorabuena por el premio Ondas. Y Gracias. No está ensayado esto, ¿eh? Ha sido natural. y bueno, antes de la pregunta, quería también agradecerte y agradecer al equipo el que mantuvierais el podcast durante toda la pandemia y el confinamiento, porque por lo menos a mí me resultó bastante reconfortante encontrarme algo que no fuera horroroso y brutal y tristísimo en cada semana. Y Gracias. Y la pregunta, pues referente al oficio que compartimos más o menos los tres, porque por lo que contabais vosotros también, y también es mi molla, es algo a lo que se suele llegar siempre por accidente, tal y como me encuentro, no por accidente, sino como dando una vuelta, un gran rodeo. ¿Y cuáles eran vuestras experiencias al respecto? Sí. Antes de nada, te agradezco mucho que digas lo del podcast en la pandemia, porque eso fue una aventura y ahora, el otro día lo pensaba, un poco echando la vista atrás, de que no paramos ni una semana. Y yo hubo un momento, hasta también que pasé el COVID y no muy bien, o no demasiado bien, y lo pensaba y digo, joder, ¿cómo hemos conseguido hacerlo posible, ¿no? El que saliera cada jueves. Y fue una peripecia de tener que mandar los micrófonos a cada persona para enseñarles cómo grabarse en remoto. Pues me ayudaron mucho la gente de Yes We Cast, de todo tipo. Fue una aventura y estoy muy orgulloso de eso, sinceramente, porque fue muy raro, pero conseguimos hablar con Milena Busquets, con Leila Guerriero, con gente a la que admiro y que me parece interesantísima y que quizá de otra forma no habría podido hablar. Si esperaba que todo el mundo llegara a Madrid para poderme reunir con ellos y hablar cara a cara, que siempre tiene un plus, pero eso hizo que el podcast creciera y que a ti te sirviera. Con que te sirviera a ti ya me siento mucho más reconfortado. Y lo que dices tú de los accidentes y de llegar al periodismo, un poco así. Yo, de verdad, hace 10 años, aquí hay un chico que trabajaba conmigo, que lo he comentado antes, que en el tren de vuelta yo decía,
ojalá algún día poder conocer a un tipo como Enric González y hablar y escribir y que me lean. Y hoy estoy aquí con él, tomándome un martini con vosotros y habiendo ganado un premio Ondas. Entonces, es verdad que hay cosas que a veces se llega por accidente, pero luego hay un trabajo ímprobo detrás. Y a veces no el camino más ortodoxo te lleva a los sitios. Pues como Enric, que ha dicho que empezó a trabajar con 16 años, de forma un poco a veces absurda, lo que fuera, pero al final acabas llegando. Yo tenía mi querido amigo Gistau también, llegó por accidente, pero era buenísimo. Entonces, que esa gente no desfalleciera por el camino, que encontrara su forma de llegar. Manuel Javois igual, o pues eso, descubre esa gente talentosísima que luego acaba llegando. Y ahora tú, hablando de accidentes y de llegar a los sitios por error, aquí tenemos al maestro casi de los errores, sí. No sé. Yo es que no he tenido oportunidad. Empecé con esto, tenía 16 años. Y peor era trabajar. Entonces, aquí me quedé, pero... No sé, es de esos oficios absurdos que realmente nunca sabes si estás capacitado, generalmente no lo estás. Pero, sí, es como, supongo, para alguien que quiere ser actor, pero ¿te vas a salir ahí a recitar no sé qué? O sea, hay que echarle un morro, pero se lo echas y... Pasa un día y otro, y al final piensas, pues los otros eran aún peores. Y sigues. Y yo por añadir, en el libro de Memorias líquidas de Enric, el prólogo se lo escribe Santiago Segurola y habla del toque Enric, que me parece una definición muy adecuada, y habla de que, en un párrafo lo resume, pero habla de que Enric siempre llegaba a los sitios de una forma, pues cuando llegaba a Madrid y llegaba a la redacción... sabía qué decir a cada persona, sabía un poco cómo ser educado con una persona, con la otra, con un jefe, saber engañar un poco también, hacerte querer un poco y saber manejarte, que hay gente que le cuesta. A mí a veces me ha costado, y cuando he aprendido un poco a dominar eso, a saber lo que se espera de mí, lo que yo puedo ofrecer, y eso lo usas para un poco tú conseguir lo que quieres. En el caso de Enric, irse a vivir a un palacio en Roma casi. Pero en mi caso, por ejemplo... Yo no quería eso, me obligaron. Y en mi caso, que yo conocí también a un periodismo en plena crisis. Yo me gradué en la crisis más gorda de reciente y salí al mercado laboral, que bueno, casi tengo que empezar con un grupo de mariachi. Pero pues poco a poco incluso en el periodismo te puedes hacer conocer, hay que saber un poco, pues saber manejar incluso las redes sociales para promocionar tu trabajo de una forma inteligente, no avasalladora, no ser pesado. Y al final, cuando encuentras ese toque, que puede ser el toque Enric o otro toque, el tuyo, al final llegas a los sitios. Y no es por accidente. Aunque parezca por accidente porque ha sido tumultuoso el camino, es tu camino. Y al final lo encuentras. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿Alguien? Sí. A ver, a ella, pero... Es súper rápida, ¿eh? Bueno, no, broma por el Ondas. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte qué es para ti la idea de felicidad perfecta que tanto preguntas a tus invitados. Y a veces digo, ¿y para él? Sabía que algún día llegaría esto. El boomerang en mi contra. Pues la verdad, mira, para mí me siento muy feliz de esto que dices. Como antes decía Enric, de esas mañanas en las que dices, bueno, a lo mejor hoy es mi última mañana, van a descubrir todo mi embolado. Pero hay mañanas en las que llego a casa, ha salido el podcast o he publicado una columna que ha sido acogida con, bueno, medianamente bien o con cierto interés, y llego a casa y me encuentro que me han mandado un par de libros o 3 libros de alguna editorial o de algún amigo, y con el trabajo hecho del podcast o de la columna, irme a leer esos libros a un café y tomarme mi café, ahí alcanzo mi cima casi de felicidad perfecta. Y pienso que algún día van a irrumpir en el café y me van a decir, Javier,
hasta aquí hemos llegado, no puedes dejar de... No puedes proseguir en esta vida, pero soy feliz como un cerdo en el barrizal. Sí. Yo te quería preguntar a ti, Enric, de todo el periplo que has tenido vital por tantos estadios de fútbol y conectando con el fanatismo que decías al principio, ¿dónde lo has sentido? ¿En qué estadio has dicho, esto es otro nivel por encima de todo lo que he visto en el resto del mundo? Buena pregunta, ¿eh? Luego la editamos y que parezca que la he hecho yo, ¿vale? Boca. Boca, sin duda. O sea, están locos, pero locos de babear. Pero realmente notas la vibración, todo tiembla. Boca. ¿Y eras más de Boca o de River? Porque tú eras muy de Inter y del Español, de equipos claramente ganadores, con tendencia siempre a los éxitos. Con lo cual, evidentemente, yo he sido casi siempre de Rosario Central. Ah, por Fontana Rosa. Canalla. Por Fontana Rosa, pero es que me convenció personalmente. Ah, ¿le conociste a Fontana Rosa? Hace un montón de años cenando en Barcelona, porque yo tenía que hacer una entrevista y nadie conocía a Fontana Rosa. Habló de, no sé, finales 70, primeros 80. Aquí tenemos un público joven, a lo mejor hay mucha gente también, pero Fontana Rosa ha sido como el mejor escritor de fútbol y de no fútbol, porque lo que escribía era... Y tenía relatos cortos maravillosos. Y de historietas, y de todo. Era un genio el negro. Pero el tipo me explicó que Central era lo mejor del mundo y yo era joven, me dejé llevar. Ya que acabaste tocando el piano con él. Claro, no, afortunadamente no. Pero ya me quedó lo de Central, me hice canalla y ya está. Soy más de River que de Boca. Detestándolos a los dos, detesto menos a River que a Boca. Fontana Rosa tiene un cuento maravilloso, el que habla de... ¿Cómo es? Es una fecha, ¿no? El viejo Casales, sí. Esa fecha de la final que juegan los leprosos contra los canallas. Sí. Pero tiene una... O sea, Fontana Rosa, de verdad, si podéis leer algo suyo, es que es un humor maravilloso y tenía el cuento ese que es una fecha, pero se conoce como el viejo Casale, está en internet, es gratis. Es que inventa un lenguaje. Sí. Es asombroso ese cuento. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más por ahí? Hola, lo primero, felicidades por el Ondas, no iba a ser menos. Bien. Me gusta esto, Me puedo acostumbrar a esto. Hombre. Y es una pregunta simple, pero al final siempre da de qué hablar, y es, ¿cuál ha sido la mejor y peor recomendación que habéis seguido? Que habéis seguido la peor recomendación que yo he seguido claramente ha sido de mucha gente cercana a mí, quizá con la mejor intención, pero que me decían que me olvidara de escribir, del periodismo, de trabajar de esto, de hacer un podcast. Yo tengo WhatsApps por ahí de gente que yo les quería convencer de la idea de un podcast allá por 2014 o 2015 y me decían todo tipo de pegas, o sea, como lo que muchas veces digo, que me dijo mi amigo Palomilla Villa, que encuentran en vez de una solución para cada problema, un problema para cada solución. Y al final yo me dejo influir mucho. Al final cuando escucho eso digo, pues aquí hay gente preparada que sabrá lo que está diciendo y me dejo llevar mucho por esas primeras sugerencias, recomendaciones, ideas. Y me ha pasado mucho en mi vida y quizá he tardado más en darme cuenta de esas cosas, pero la principal y la que más lamento ha sido escuchar a personas muy pesimistas a mi alrededor que me decían, más pesimistas que yo, que ya sé decir, pero que me decían eso, olvídate, haz una vida de este tipo, encuentra tu camino por aquí, aunque sea... y me di cuenta de que eso no iba conmigo y que yo tenía que dedicarme a esto o al menos intentarlo. Y cuando por fin me atreví y di unos cuantos pasos, luego fueron como multiplicados. O sea, lo noté enseguida. Dije, he perdido un poco el tiempo aquí. Y a veces eso ocurre, que hay gente con la mejor intención, de verdad, y no lo digo como algo negativo, sino amigos, gente de tu alrededor que por quererte ayudar te
tira mucho hacia abajo y no confía tanto en ti como quizá se debiera. Esa ha sido para mí la peor. ¿Para ti la peor, Rick? Sí, esto nos incluye a los dos. Aquí estamos, aquí vamos a la par. Siempre me la hace mi hermana. No, adelanta trabajo y luego estarás más tranquilo. Bueno, tu hermana, que tú lo cuentas, que el dinero que ganó tu padre por el Primer Planeta, que os dio una parte, ¿no? Una pequeña parte os dio a cada uno. Tus hermanas lo invirtieron bien. Compraron una entrada para un piso, mientras Enrique estaba en Singapur tomando cócteles, mientras escuchaba una cacatúa al lado. Yo debo ser adoptado, porque ellas lo hicieron todo bien y yo, pues, por fin, he acabado aquí. No, Conmigo, o sea, preocúpate. Pero bueno, al menos has ganado en ondas. Ayer habría sido aún peor. Esto va así. Vale, la persona que más ilusión te haría traer al podcast. Ahí hay un tema que otro día lo estaba hablando con una periodista del País, con Anachu Zalbescoa, que me daba envidia porque ella ha podido entrevistar a gente brillante, interesantísima, con la que me encantaría charlar, pero porque su formato es diferente, ¿no? Una entrevista en el País, escrita, y ahí no hay esa barrera lingüística. A mí, evidentemente, hay gente con la que me encantaría poder charlar, pero que al final en un podcast va a ser imposible, porque aunque me pueda entender con él, hay gente del oyente que no lo va a escuchar o que no lo va a apreciar o valorar o lo que sea. Entonces, esa barrera del idioma sí que me frustra un poco, ¿no? El de decir, ojalá hubiera un invento para que automáticamente se tradujeran sus palabras y que quede natural, ¿no? Porque sí que es verdad que hay algún formato, algún invento, pero que no queda del todo una conversación fluida como esta. Y eso quizá es lo que más echo de menos, con alguna personalidad internacional que siempre les pregunto de vez en cuando y digo, ¿por casualidad no hablarás castellano? Y me dicen, ¿qué? No sé quién eres, no sé, pero lo intento, con gente de lo más variopinta, que alguna vez os sorprendería de los mensajes privados que tengo con gente que digo, si la gente viera a quién he mandado ahora un privado así, como intentando un podcast con ella, y eso por un lado. Y luego, pues hay gente interesantísima que además me la reservo un poco. Me las guardo un poco sin saber cuándo usar esa bala. Me pasa con Enric, me pasó con David Gistao, que yo le quería un montón y que por querer esperar el momento adecuado, pues no pude hablar con él y es una cosa que arrastro de qué pena no tener esa conversación con él, de las que tenía con él muy a menudo, grabada y que lo puedan escuchar luego sus hijos y demás. Y luego de personas así accesibles, pues tengo en mente, hablé con Pedro Mairal, que le admiro mucho, un gran escritor. Pues por supuesto me encantaría charlar con Hernán Castiari, con David Trueba, que salió antes mencionado. Pero al final voy cumpliendo mis objetivos, voy cumpliendo pues eso, hablé con Garci, con Leila Guerriero, con Milena Busquets, con gente que me interesa el momento de conversación, por conocerles un poco más allá, ver por qué han escrito lo que han escrito, intentar indagar un poco en su personalidad y en su psique, si se me permite la palabra. Y a ti, Enric, si te queda alguna persona que digas, me encantaría charlar con él, una entrevista o una conversación. Tú tampoco te has prodigado mucho en entrevistas, pero has hecho las suficientes para... Algunas soy malísimo entrevistando. No. A mí, por ejemplo, me gustaría hablar con Marcos Ordóñez, que es del... Marcos. Marcos, tengo ganas. Es un tipo, ¿le conoces? No le conozco, pero Miki Otero, que me llevo bien con él, escritor, es súper amigo suyo. Pues... y brindan siempre por el impulso, que es algo que yo digo mucho, que eso lo decía John Ford, lo de brindar por el impulso, y me gusta mucho esa idea. Sí, Marcos eso es un tipo majísimo. Es bastante peculiar. Pues tengo ganas de charlar con él. Me encantó su libro de Juegos Reunidos y le tengo mucho cariño por lo que he leído de él. Entonces, hay veces que hay una parte como egoísta de mí de que no quiero llegar a conocerle porque me gusta jugar con la idea de que algún día se pueda dar. Entonces, al final, eso se te enreda demasiado y a veces se te complica. Pero sí que voy cumpliendo poco a poco mis objetivos. Soy lento, eso siempre lo digo, soy lento, soy pesado, pero al final acabo llegando. Lo del camino que te decía antes, no
soy muy lento, soy parsimonioso, no cojo las oportunidades cuando debiera, pero al final voy llegando. Hola, buenas noches. A los dos me gustaría preguntaros algo que no os hayáis atrevido a hacer todavía, por vergüenza, por miedo, pero algo que siempre hayáis querido hacer y que todavía no habéis hecho. Tira. Yo soy la persona más vergonzosa y prudente de la historia. Yo soy alguien que toma 0 riesgos en su vida, de cualquier tipo. O sea, intento jugármela lo menos posible y eso a veces... Yo pienso que soy normal, pero luego veo a la gente y digo, no, al final la gente toma sus decisiones y yo me quedo aquí parado pensando que todo... Me gusta el status quo, ¿no? Como las cosas en las que yo estoy contento que no se toque por si se estropea. Pero, por ejemplo, me encanta, eso lo cuento en mi libro, va un poco de eso, ¿no? Que me encantaría saber bailar con cierta destreza o con cierto... tener esa facilidad que tienes otra gente de que les ves y que esa fluidez, ¿no? La envidio, ¿no? O tener esa agilidad o tener esa desvergüenza. Y a mí, o sea, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora me ha costado casi terapia, no sé cómo decir. O sea, que de verdad me han convencido la gente de Seagrams, haz lo que va a estar bien, pero que me cuesta una barbaridad y aquí estoy disfrutándolo un montón y me habría arrepentido no hacerlo, pero que tengo así una lista inabarcable de cosas. Me atenaza mucho a veces el miedo a la toma de decisiones. Entonces, me ocurre con todo, continuamente, a diario. Entonces, mi lista es inabarcable. La tuya, Enric, algo que tengas... Pues estaba pensando y no, lo de bailar ni de broma, no bailé ni el día de mi boda. Soy incapaz. No sé, es que yo vergüenza tengo mucha, pero sentido común muy poco. Entonces, las tonterías que había que hacer por accidente las he hecho. No sé, no se me ocurre. A ti, por ejemplo, lo de publicar nuevos libros, ¿te cuesta la idea de ponerte del trabajo que hay detrás, aparte del trabajo, pero de la exhibición o el contar cosas tuyas, ese momento de tener que... No te creas. O sea, al principio me da vergüenza, porque a mí no se me ocurría esto de escribir libros. Referidos a mí, había hecho alguna cosa antes, pero temas económicos. Entonces, a Nick... Lapointe, una editora, me dijo, ¿por qué no escribes un libro sobre Londres? Y vale, yo le hice un libro sobre Londres. Lo leyó y me dijo, sí, está bien, pero es que lo que nos hace gracia a nosotros son tus tonterías. ¿Podrías poner algunas? O sea, las cosas que... Pero, en fin, era joven, necesitaba el dinero y dije, venga, pongo cosas. Y se te pasa la vergüenza enseguida, porque... no te reconoces en lo que cuentas, estás creando un personaje. Yo en realidad soy alto y tengo los ojos azules. El otro es el de los libros. No me cuesta. Lo que me cuesta es ponerte a escribir esas patrañas y que no le interesan a nadie, a mí el que menos. Me da mucha pereza. Y luego hay situaciones... embrollos contractuales en los que no vamos a entrar aquí porque no tengo al abogado, que me impiden dedicarme a eso de escribir. Sí, que es disuasorio, ¿no? Todas esas movidas contractuales, yo también tenía alguna. Sí. Wow. Ahora que después de hoy del Onda ya no hay vuelta atrás, ya las pocas personas que no te conocían te van a conocer, ¿echas de menos algún aspecto de tu época en la que firmabas como El Guardián? Pues es una buena pregunta, la verdad. Y es que antes firmaban un blog con seudónimo, porque donde trabajaba no me dejaban firmar con mi nombre. Y que, bueno, una historia también confusa, Enric. Pero bueno, firmaba con un seudónimo totalmente improvisado y estaba comodísimo con el seudónimo, la verdad, porque de repente escribías... Bueno, tú has escrito con seudónimo en Soy Tú, ¿no? ¿Tú has escrito alguna vez? Sí, claro, sí. Buena cara de disimular, de decir, sí, alguna vez tal, sí. Pero la verdad no me acuerdo muy bien.
es posible. Pero firmabas con seudónimo y el seudónimo te da mucha libertad para... de repente notas que todo el mundo interpretaba lo que tú escribías a su manera, ¿no? Para unos yo tenía 40 años, para otros 19, para otros incluso era una chica, porque mucha gente a él escribía y me decían, estoy convencido de que es una chica. Al final eso me daba a mí mucha libertad para poder ser yo mismo, no tener ningún tipo de casi responsabilidad y poder también, lo que decía Enrique, tener un personaje. Y eso era muy divertido y a veces lo echo de menos. Pero es verdad que cuando también quieres escribir más en serio, tiene que haber alguien detrás firmando esas opiniones. Tiene que haber un nombre, tiene que haber una persona. A mí no me gusta tanto luego cuando veo a gente usando seudónimos, que yo lo he hecho, pero que digo, esto tiene que firmar alguien. Tiene que haber alguien responsable debajo. Detrás de estas opiniones tiene que haber alguien. Y el momento de empezar a escribir con tu nombre es extraño, pero a la vez, bueno, cambia tu forma de escribir. Y lo echo de menos. Sí, pero era un paso necesario. Enric, tu primera vez que escribiste fue con tu nombre, fue con un artículo de Elvis, ¿no? Que lo contabas. Sí, pero qué cabrones, porque yo pensaba que no hacía falta firmarlo. O sea, era tan joven y tan ignorante, pensaba que podías escribir cosas y no firmarlas en la prensa. Ahí va. Y me lo firmaron, que yo no tenía previsto firmar como Enric González. Querías usar los dos apellidos, como tu padre, sí, ¿no? Sobre todo poner el segundo, Torralba, que era el abuelo que a mí me caía bien. Pero bueno, era agosto, no había nadie más para escribir esa patraña, la escribí yo y me firmaron como Enric González y pensé, bueno... Que era cuando Elvis se murió, ¿no? Sí, la muerte de Elvis, sí. Bueno, buen tema. Sí. Buen tema para debutar. ¿Alguna pregunta a alguien más? ¿Alguna cuestión? Ah, perfecto. Hola, buenas noches y sobre todo enhorabuena por ayer, por hoy y por mañana quizás. A mí tanto Nueva York, tanta historia, no quiero tapar, los Martinis, los Seagrams, me ha dado a lo mejor es por melómano. ¿Con qué canción cerraríais esta conversación tan bonita? Además, acabáis de hablar de Elvis, pues... ¿Tú con cuál cerrarías, Enric? Yo es que... Pues no sé, a mí me gustaría que me enterraran con una canción y ya que han de enterrarme, pues también valdría para hoy. Me gusta tu visión vitalista de la vida. Me contagias de optimismo. No, yo antes era optimista, pero luego caí en la realidad. Una canción que se llama Book of Saturday de King Crimson. Ah, muy buena canción. A mí me gusta mucho una precisamente hablando de libros, de Book of Love, que versiona Peter Gabriel, que está muy bien. Pero luego también, por ejemplo, hoy, precisamente cuando me han dado una noticia buena y tal, no relacionada con lo del premio, otra parte, ha sonado accidentalmente. O sea, me han dado ondas, pero hoy he tenido una noticia mejor. Bueno, joder, vale. Ha sonado accidentalmente una canción de Wilco, es un grupo que me encanta, que no es quizá ni lo más neoyorquino ni lo más ad hoc para esto. Esta canción ha sonado un poco y ya como ha sido un poco una señal, ¿no? Como de esta canción ya para mí va a ser especial porque fue la canción con la que, bueno, charlé con Enric González aquí y con vosotros. Y ahora, pues bueno, nos vamos a seguir tomando alguna copa, algún martini más. Y quien quiera acercarse a que Enric o yo le firme algún libro, por aquí estaremos, por aquí, y que esto... Él va a estar filmando, yo voy a escaparme a fumar. Pero vuelvo. Así que muchas gracias, Enric. A ti.